La otra vez creo que se puso, ¿cómo se llaman? Estas lagañas de perro, porque quería ver no sé qué, y por eso tiene el ojo raro así. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes, todos los que nos están sintonizando a través de la señal de Canal 4, el canal de San Miguel y por supuesto también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de Canal 4 y Radio San Miguel. Así que, pues, el día de hoy me da mucho gusto saludar como todas las noches a mi buen amigo David Hortelano. David, muy buenas noches. ¿Qué pasó, Toño? Amigos de Canal 4, un gustazo estar de nueva cuenta en estos programas especiales que estamos llevando a cabo gracias a nuestros buenos amigos de Canal 4 y que bueno, pues estamos llevando hasta sus hogares toda esta maravillosa tradición que tenemos en estos días tan especiales y por supuesto en voz de expertos en la materia. Y hoy la verdad me da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto compartir este programa con alguien que también ya es de la casa, hombre, Toño. Así es, alguien que sin duda se ha dedicado a estudiar y a investigar sobre la historia de San Miguel y que tiene datos muy interesantes que nos va a dar a conocer. Para empezar, déjenme platicar, estamos en un lugar maravilloso, estamos en uno de los tesoros que tiene San Miguel de Allende respecto a los lugares especiales para nuestros muertos. Estamos transmitiendo desde la cripta de la Tercera Orden, aquí en el convento de San Antonio, una cripta poco conocida, muy antigua y que sin duda más adelante estaremos viendo esto. Pero déjenme también presentar a la invitada del día de hoy, una amiga que quiero mucho, Graciela Cruz. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Toño? Hola, ¿qué tal, David? Mucho gusto de estar aquí también con todos ustedes para compartir un poco de las historias que convergen en este lugar y en nuestro pueblo. Oye, pues los honrados somos nosotros, Grace, porque definitivamente también agradecemos mucho el que nos permitan transmitir en un lugar tan maravilloso y que, bueno, pues qué mejor compañía que con Grace, que nos va a platicar pues un poquito de todo esto que son las criptas. Pues qué son, desde cuándo están o por qué eso tan especial que tienen las criptas, ¿no? Así es. Bueno, tenemos en San Miguel un patrimonio funerario heredado, conservado a través de distintas generaciones y que, bueno, gracias a eso nosotros hemos tenido la posibilidad de estar en contacto con este tipo de espacios. Tenemos una arquitectura funeraria de la cual vale la pena hablar. Tenemos, por supuesto, patrimonio funerario. Parte de este patrimonio todavía podemos verlo, algún otro no, pero sabemos que existió. Y entre este patrimonio funerario de la arquitectura especializada en este tema, hay dos espacios muy importantes, que es la cripta parroquial y la cripta de la Tercera Orden. ¿Qué es una cripta? A diferencia de una catacumba, de un mausoleo, de un cementerio, una cripta es un espacio arquitectónico, subterráneo, en que se enterraba a los seres fallecidos. La palabra cripta viene del latín cripta y a su vez del griego cripte. Etimológicamente significa esconder. Esconder, lo cual, bueno, indica bien su significado: resguardar, esconder, reservar, mantener en recogimiento a los cuerpos de los seres fallecidos. La diferencia con una catacumba es que en una catacumba, que también es un espacio subterráneo, entierras cuerpos completos, y en una cripta no necesariamente entierras cuerpos completos, sino que trasladas restos. Los restos. Ok, entonces sería la diferencia de una cenizas. catacumba a una cripta, porque yo creo, bueno, no, tampoco soy tan internacional, pero yo creo que la catacumba que más conocemos o que más se conoce es, por ejemplo, las que están en París, ¿no? Uh-huh. Que ahí sí se ven, pues, cuerpos completos al final de cuentas, y acá entonces nos hablas que son los restos. Los restos, muchas veces lo que se entierra son los restos, como ocurrió en la cripta parroquial. La cripta parroquial recibió inhumaciones de restos, o sea, que estaban en otros lados, que estaban en el camposanto parroquial, okay. Concretamente clérigos que estaban depositados en el camposanto parroquial, y que una vez concluida la cripta en 1842, y estoy hablando concretamente de la cripta parroquial modesta, fueron trasladados estos restos de los clérigos del camposanto parroquial al interior de la cripta. Pero obviamente eran ya seres fallecidos con mucho tiempo atrás.
y esto, bueno, significa que lo que trasladaron fueron los cuerpos, pero en restos. Oye, en la cuestión de las criptas, Grace, por ejemplo, cuando se crean los templos, las iglesias, las parroquias, ¿ya se tiene el dato de que se va a hacer junto con una cripta o estas se pueden hacer después o antes? Es que no todas tienen criptas, hay muchas iglesias, como en San Miguel, bueno, con tantas iglesias que tenemos, no tenemos en todas una cripta, solamente en la parroquia y en la tercera orden. En las monjas hay una adaptación de cripta, bueno, con las abadesas. Sí, no, y eso es bien importante. Okay. Ahorita que dijiste la de las abadesas, tenemos cripta, bueno, tanto tengo entendido es la parroquia, es tercera orden, me imagino que la de aquí es más antigua que la de allá. En San Francisco también tenemos 2 criptas, que pero son más contemporáneas. Son mucho más contemporáneas. Ahorita que hay una contemporánea, vamos a decirlo, en las monjas, precisamente, que están a un lado del altar mayor, pero no hay que dejar de lado la de las abadesas, precisamente. La del bajo coro. Exactamente, que no solamente ahí se entierra a cualquier persona, tienen que ser, número 1, religiosas concepcionistas, y 2, que hayan sido abadesas. De hecho, tampoco en la cripta parroquial se enterraba cualquier persona. En principio eran curas, vicarios o clérigos que pertenecieron a la parroquia y a su jurisdicción, al curato de San Miguel Arcángel. Y en el caso de la cripta de la tercera orden, pues los hermanos terciarios de la orden de San Francisco son los que se han enterrado tradicionalmente en este lugar. Pero sí puede haber como dato de que puede ser alguien ajeno a estas órdenes por algo extraordinario que haya hecho o algo en apoyo de la misma templo o a la religión o de la orden. No sé en la actualidad, pero las reglas antiguas estaban perfectamente establecidas, que en la cripta parroquial eran clérigos y gente que había servido, por supuesto, a la parroquia en su carácter de sacristanes o familias que fueron benefactores de las obras y del culto que ha mantenido la parroquia desde hace casi 500 años. Y es muy interesante esto porque fíjate que ahorita que hablabas de los hermanos terciarios, yo me acuerdo que en mis tiempos cuando era niño ponían una mesita y los hermanos terciarios dan una ayuda mensual. Y yo le preguntaba, oiga hermana Magdalena, que le mando un saludo, decía, bueno, primero paz y bien, ¿verdad? Y ella le decía, oiga, ¿para qué es esto? Y me dice, bueno, es que tú como hermano terciario tienes el beneficio de tener tu espacio, o sea, todavía hasta hace unos 15 años, tú tenías tu espacio, sabemos que eran lugares que ya de entrada y tú tenías este lugar apartado, como el beneficio, ¿no? El beneficio de estar, porque también algo muy interesante es que, pues si tú tienes arraigo con el templo de San Francisco, si tienes arraigo con este convento, pues qué mejor que descansar. También en Santo Domingo hay criptas y es donde descansan únicamente las hermanas dominicas de la Reina del Santo Rosario. Pero también, por ejemplo, Santo Domingo tuvo un camposanto que ya no existe, que quedó dentro de la escuela. La ermita, por ejemplo, tuvo un camposanto que quedó dentro de los terrenos de la capilla, probablemente dentro de las propiedades que ahora están anexas o más bien lindando con la capilla, con el actual templo de la ermita. Y así, bueno, vemos otro tipo de capillas y de iglesias que tiene San Miguel que tuvieron o espacios parecidos a las criptas o entierros en el cuerpo de la iglesia. Prácticamente todas las iglesias de San Miguel vemos que tienen entierros en el cuerpo de la iglesia, es decir, en la extensión que forma el cañón de la iglesia o la extensión por donde caminamos para ir a misa entre la puerta y el altar mayor. Y conforme más nos acerquemos al altar mayor en ese tipo de entierros, pues son personas que tienen más relación con esa fundación o con esa parroquia o con esa iglesia o con esa hermandad o con esa cofradía, como es en el caso de esta cripta, que literalmente y especialmente o originalmente está dedicada a los hermanos terciarios. Y que se encuentra justo debajo del altar mayor de la tercera orden. También esto hay que hacerlo notar, es altar mayor y la sacristía en el lugar en el que nosotros ahorita nos encontramos. Fíjate que también acabas de decir algo muy interesante, que es
si ustedes se fijan cuando van en el templo o en una iglesia, van a ver nombres inscritos en el piso. Y los días de muertos, bueno, a mí se me hace todavía muy bonito que van personas, porque son contemporáneos, a ponerle su velita, sus flores. Entonces es como de andar viendo que en el piso también, por considerarse un lugar sagrado, un lugar especial precisamente para él. Antes, bueno, este tipo de entierros es importante decir que antes de la Reforma fueron enterramientos o entierros, inhumaciones normales, como las que había en un cementerio. Después de la Reforma se prohíbe que se hagan este tipo de entierros, o en el cuerpo de las iglesias o en el atrio. Por ejemplo, San Juan de Dios, que a pesar de tener cementerio, tuvo entierros en el cuerpo de la iglesia y en el atrio, y también el oratorio. El oratorio hay referencias de entierros en el atrio y también, por supuesto, en el cuerpo de la iglesia. La parroquia misma, aun cuando tenía el camposanto parroquial, tuvo entierros en el cuerpo de la iglesia. En el presbiterio encontramos personajes muy importantes como José Joaquín Hidalgo y Costilla. Y después, cuando tenemos todas estas inhumaciones de restos que se tuvieron en la cripta parroquial a partir de 1842, primero de los clérigos muertos a lo largo de todo el virreinato, incluso en la independencia, tenemos unos personajes muy interesantes, hasta Anastasio Bustamante, que está ahí en ese lugar, si no me equivoco, desde el año de 1853, si me equivoco, corríjanme. Y además, bueno, muchos conspiradores, clérigos conspiradores que fueron parte de la junta secreta palabrada por Allende, esta junta conspiradora, están en ese lugar, además de personajes vinculados obviamente a la parroquia de San Miguel, y muchos que trabajaron y lucharon arduamente por la devoción a San Miguel Arcángel, como lo fueron los fundadores de su cuartel general. Recuerdo bien a don Roberto Granados y su esposa, quienes fueron herederos de este cuartel general dedicado al señor San Miguel, que están enterrados en ese lugar. Hernández Macías, el cura Francisco Duraga, gente de distintos tiempos. Después ya hubo entierros contemporáneos, más o menos, incluso después de la Reforma. Más o menos la cripta, yo creo que tiene entierros de hasta mediados del siglo XX, la cripta de la parroquia. Y en donde nos encontramos, vemos que hay entierros todavía más contemporáneos, o sea, hay algunos muy recientes. Que eso es lo que quería preguntarles con respecto, pues estamos hablando de fechas antiquísimas, ¿no? Pero entonces ya hablabas ahorita, por ejemplo, de algunas ya más contemporáneas, Toño, pero sí se dan todavía entonces en unas como en la que estamos el día de hoy. En la parroquia ya no, por ejemplo, en la parroquia ya no entierran personas, pero yo entiendo que en esta todavía, pero o trasladan restos o son cenizas. No sé si hay lugar todavía, ¿verdad? Digo, sí, oye, están ocupados desde hace sí, mucho, ¿no? Pero a mí me tocó que en el momento que se vuelven a reabrir, porque obviamente me toca cuando yo era monaguillo, me toca la reapertura de esta cripta, y hay espacios que de hecho se ve muy nuevo por donde nosotros estamos cruzando. Quizá todavía le cabría más, o todavía pudiéramos escarbar más. No sé qué tan profunda sea. Ahorita, digo, para que ustedes se puedan dar una idea, es más o menos esta altura, pero no sé si sea todavía mucho más baja. Ahora, hay que ver que, pues, seguramente encontraron aquí muchos restos antiguos. Sí, exactamente, sin que estuvieran pues catalogados, identificados, efectivamente. Una cripta que se nos está olvidando, la de la Santa Escuela, que es una cripta maravillosa, que en lugar de ir hacia abajo estaba hacia arriba, va hacia la torre del campanario de la Santa Escuela, que está, bueno, que la Santa Escuela de Mastoño es la primera parroquia de San Miguel, ¿no? Ya con todas las intervenciones que tuvo, sobre todo en el siglo XVIII y XIX,
pero tenemos que reconocerla como la primera parroquia. Que fíjate, ahorita que mencionas esto, Perdón. que quiero más bien, no sé si nos puedes ayudar un poquito en ese aspecto, en las características de las criptas, ¿no? Porque ahorita mencionabas la forma en cómo están. Por ejemplo, aquí yo veo que están en el piso, ¿no? Pero hay otras que son verticales, ¿no? ¿Eso no tiene nada que ver? Hay entierros en el piso y generalmente con entierros más antiguos o se ponen en la tapia, es decir, en las paredes de la cripta. O sea, encontramos entierros en la pared, encontramos entierros en el piso e incluso con los restos más antiguos se forma un osario, como sucede en la cripta parroquial. La cripta parroquial tiene un osario que es del mismo tamaño de la cripta, que es un piso hacia abajo, que tiene restos más antiguos o que formaron parte de la cripta o que formaron parte del camposanto parroquial, porque sabemos que con toda la obra pública que tuvo la Plaza de Armas de San Miguel y después de formarse el jardín y la explanada del jardín principal, gran parte de ese espacio era el cementerio parroquial. Y entonces, ¿qué hacían con los restos? Pues no los iban a tirar en el escombro, los iban a traer al gran osario que hay en la cripta de la parroquia de San Miguel Arcángel. Supongo que esa es una tradición que se tiene con todas las criptas. Y el tema de las criptas, pues es una tradición, independientemente de los referentes de la arquitectura funeraria y de la tradición funeraria que tengamos en nuestras culturas originarias, que también tiene una explicación profunda hacia este tipo de espacios, porque al final somos un pueblo mestizo, que culturalmente tenemos de los dos frentes o de los tres, o sea, somos parte de la cultura hispánica, de la cultura indígena y por supuesto de la cultura africana, y que de todas seguramente heredamos rituales, heredamos formas de la arquitectura funeraria, formas de entierros, pero lo que tenemos nosotros en la cripta pues es una tradición que viene desde la cristiandad, desde los primeros tiempos. Es incluso romana cristiana. Originalmente, en la época medieval, una cripta era una cámara de roca, normalmente tallada bajo el suelo de una iglesia. O sea, generalmente una cripta está asociada a una iglesia. Y eso es como no una puede ley estar disasociada, aunque las primeras sí estuvieron estuvieron de una iglesia. Exacto. Porque ahorita comentabas que, bueno, pues también en las iglesias se tenían ahí algunos camposantos acostados, quizás. Pero esas no se pueden considerar criptas porque no tienen este sentido de esconder, de resguardar, de ser la subterráneo. característica principal de una cripta, que es subterráneo. Que también ahorita que estás mencionando que tienen ahí algunas similitudes o algunas, no similitudes, más bien que vienen de otras culturas o de otros países también. Yo veo, por ejemplo, aquí que están adornadas con ciertos temas, ¿no? Que también es algo muy característico entonces de algunas criptas, ¿no? Que inclusive si usted pone ahí, le googlea criptas, pues aparecen unas muy bonitas, ¿no? Que tienen imágenes. O por ejemplo aquí que estábamos indagando aquí que decía unas palabras. Poema. Y que es maravilloso, ¿no? Todo esto. Esto yo creo que tiene que ver mucho también con las tradiciones de cada lugar, ¿no? No vamos a comparar con una necrópolis donde acostumbraban que todos los huesitos los acomodaban, y que vamos a ver lugares donde pues son verdaderas ciudades de muertos. Algunas culturas europeas tienen necrópolis, las más famosas son las de Oriente, Egipto. Sí, y que se tomaban el tiempo de separar los cráneos, los huesos de las extremidades, dependiendo lo que quisieran formar, y que sería algo muy interesante. Pero aquí propiamente en nuestra cultura no era tanto de separarlos, era más bien de dejar al propio difunto, y más bien los adornos o la ornamentación que tenemos son alegorías. Dependiendo, obviamente, vamos a ver en algunas cuestiones muy prehispánicas y en otras ya, pues, esta cultura católica, ¿no? Sí, de hecho, hablábamos de la iconografía que impera en este lugar. Seguramente tuvimos más sonetos, que es poesía barroca dedicada a la muerte, no sabemos el autor,
pero hay una tradición de ponerlo en este tipo de espacios, incluso a manera de epitafios en el Camposanto de San Juan de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la cripta de la parroquia de San Miguel. El entierro del cura Francisco Duraga tiene un soneto precioso dedicado a la muerte de un personaje sanmiguelense y que acota a todo el pueblo sanmiguelense, y en este caso pues es un cuestionamiento de el que está aquí es de ¿por qué te preocupas cuando te vas a morir? Si la muerte te va a llegar en el momento pues de que menos te toca, pensado. te toca, ¿no? Exactamente. ¿no? Sí, a veces, y esto de manera muy singular, me quiero imaginar que la entrada principal era esta. Sí, claro, por el cuerpo de la iglesia. Sin embargo, hoy tenemos aquí, y este arco al que estamos a un lado, pues debe tener una razón de ser. Y el primer pensamiento que te encuentras es este, ¿no? Que lo tratamos de descifrar, que dice, el cuándo morirás, pensando cuándo, y ya por ahí dice que ha de llegar el día que menos pensarás. Entonces, vemos un castellano muy interesante, que incluso vemos cómo se usaba la B... 400 años. Sí, o sea, como una U, entonces es algo muy bonito, pero también ver la forma en que se ornamentaba, porque hoy ya no es fácil que vas a una calavera en una iglesia, por cómo ha resurgido una cultura a la muerte, poniéndola en una cuestión de una divinidad diferente a la que el cristianismo la concibe, ¿no? Y vemos también cómo el pensamiento cristiano ha ido evolucionando respecto a la muerte. Incluso vamos a ver que los mismos colores litúrgicos se han ido modificando. Ya no es tanto el luto de negro como se manejaba antes en la iglesia, sino ya se ve unos tonos más en morado por el sentido de la penitencia. Pero sí, ver cómo está aquí pues adornado es una verdadera maravilla. Que yo también tenía otra pregunta en este sentido, Toño, Grace. ¿Estos lugares son permitidos para todos o definitivamente solamente para cierto grupo selecto? Aquí sabemos que, bueno, pues ahí, pues San Miguel Allende es muy familiar todavía, ¿no? Entonces, mucho que conocemos a la gente que está aquí, pero sí es accesible para todos, sí hay acceso para todos. Bueno, para entrar y conocer o para tener un lugar en No, para conocer estos lugares. Bueno, es que en realidad entras porque tienes un difunto. Y la parroquia, por ejemplo, que todavía tiene deudos, porque todavía hay, digamos, gente de la familia que sobrevive al personaje, a determinados personajes que están en la cripta. Ellos obviamente tienen acceso. Tradicionalmente estos lugares tienen oficios dedicados a los fieles difuntos. La celebración de los fieles difuntos, la más icónica que tenía la parroquia de San Miguel, por ejemplo, se hacía en la cripta, con un oficio maravilloso en la cripta parroquial, que además es muy interesante, porque justo la cripta tiene una ventanita. Yo no sé si en algún momento, y si no, ahora que vayan estos días se dan cuenta, hay una ventanita en la cripta parroquial, y esa ventanita da justo a la parte que formaba el cementerio del Hospital de Naturales. Entonces estamos rodeados de ancestros cuando entramos a la cripta parroquial, y en el caso del templo de la Tercera Orden, pues el acceso es para los deudos, y obviamente a un lugar como con todo este apogeo turístico de San Miguel, pues no es posible pues hacer un acceso restringido, ¿no? Es un acceso restringido, obviamente, y también por bien de la conservación de este lugar. Porque lo que mencionaba, sí, que solamente las personas que puedan estar aquí deben, en teoría, formar parte de la comunidad, y que sí, no es tan fácil, ¿no? Que también ahorita mencionabas con respecto a estas fechas que tenemos del 1 y 2, o sea, por lo regular las personas estamos muy acostumbrados a todos estos ritos y toda esta cultura, pues en un camposanto, ¿no? Llamámoslo así, al aire libre. Acá también es en ese mismo sentido, y también lo que a mí me llama mucho la atención es lo mismo aquí cuando se traen los restos de una persona, se oficia también una misa de la misma forma, o cómo se manejan en esto. Sí, por supuesto, se sigue todo el ritual que marca la tradición y que marca
la devoción, ¿no? De hecho, hay rituales o ritos especiales para las exequias en la cuestión de el ritual católico romano, porque vamos a ver, nosotros nos manejamos por la Iglesia Católica Romana, que esta ha tenido ya muchas divisiones. Vamos a ver la inglesa, incluso México tiene una Iglesia Católica Mexicana, pero bueno, no vamos a entrar en detalles de religión. Sin embargo, vamos a observar cómo se hacen después de la misa para el depósito de un difunto, porque ahora ya se le llama depósito como tal por la manera en que se coloca. Para depositar, pues solamente se le rezan unos responsos, incluso hay un oficio especial únicamente para el depósito sin la Eucaristía. Lo común sería que fuera en la misma cripta. Sin embargo, pues sabemos que hoy ya pues no hay suficiente, vamos a decir, sacerdotes para estar celebrando y celebrando y celebrando. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que en las misas ordinarias llevas tus cenizas y en la parte de arriba se hace el ritual y únicamente bajan en una procesión las personas al depósito de las cenizas. Y esto también es muy importante decir que en las criptas hay lugares donde tienen para cenizas y otras que tienen espacio incluso para los mismos restos una vez que son exhumados de un camposanto, porque era también la tradición. Los exhumas y los depositas en la iglesia o en el cuerpo de la iglesia, o en este caso si tienes a bien tener un espacio privilegiado en un lugar como este, pues lo traes a la cripta. Pero ya a manera de resto se hacen urnas especiales. Ustedes se van a dar cuenta cuando vean las criptas que abren para estos días de muertos. No es porque el difunto sea así de pequeñito, es porque ya son los restos y se acomodan perfectamente, de manera que la urna en el que se deposita sea perfecta al tamaño del cuerpo. Incluso a veces se mide el cráneo para depositarlo en la parte más ancha de la urna y en las partes más angostas, pues los huesos largos. Hemos visto, bueno, unos entierros y unas urnas construidas especialmente para cada persona, para cada conjunto de restos, y eso es muy interesante. Y eso lo hacían desde hace 300 años, desde el Camposanto de San Juan de Dios, o en la cripta parroquial, o en la cripta de la Tercera Orden. Es todo un tema y todo un estudio para ver cómo entierran y sobre todo cómo aprovechan el espacio. Fíjate que algo también que hay que hablar, hace rato estábamos hablando de la cripta de las monjas concepcionistas, que es precisamente en el coro bajo, donde en una parte es el lugar destinado para las abadesas. Las abadesas son las superiores, no lo que conocemos como madre superiora. Y aquí hay un dato muy interesante que sí me gustaría que tocáramos, que es precisamente, y ahí creo que sí pudiéramos decir que es la catacumba de Sor Lina, porque ella sí está enterrada en cuerpo entero. Y las abadesas también. Las abadesas también. Bueno, las primeras, después de Josefa, seguramente también. No sé ya los entierros contemporáneos. Pues a lo mejor por cuestión de espacio ya no. Pero fíjense lo interesante, Sor Josefa nunca llegó a ser abadesa. Ella siempre estuvo al servicio. Es la fundadora, pero ella siempre en su humildad no le tocó ser abadesa. Y en su testamento tengo entendido que ella pide que la entierren en el paso que va del coro bajo a la puertita donde comulgaban las religiosas, las monjas, y dice, porque quiero que mis hermanas me pisen a la hora que vayan a comulgar. Entonces es muy interesante este dato, porque ella precisamente está enterrada en el paso hacia el lugar donde comulgaban las monjas, y forzosamente tienes que pisarla. Oye, y aquí otro dato también que mencionaste, una catacumba entonces es donde entierran a una persona de cuerpo entero. De cuerpo completo. Ya. Y las catacumbas son, bueno, toda una tradición que viene desde Roma. Simbólicamente hay una representación de estas catacumbas porque era donde los primeros cristianos se reunían a orar. De hecho, hay una representación simbólica de la catacumba de Roma a donde se recogía San Felipe Neri, y esta representación simbólica la tenemos en San Miguel, en el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco.
en la Capilla del Calvario. Tenemos la Cueva de Manresa, la catacumba con dedicación a San Felipe Neri y la catacumba donde se reunían en tiempos de la persecución de los cristianos, en los primeros tiempos, en los primerísimos tiempos, María Magdalena con los apóstoles. O sea, tenemos esas tres representaciones y son espacios, no es una catacumba, pero sí son espacios pues, pequeños que te indican recogimiento y que te indican reflexión, y los tenemos representados simbólicamente en Atotonilco. Y que es aquí, muy interesante. que aquí entonces estamos hablando también, digamos, como de otro rango, de una persona muy especial por lo que están mencionando para una catacumba, ¿se podría mencionar en este sentido? Pues yo creo que va más allá del rango, sino los tiempos. Antiguamente, recordemos que no era tan fácil, no era tanto ver la cuestión del espacio. Hoy yo creo que incluso está cambiando mucho el pensamiento, y seguramente vamos a ver de aquí a 10 años que va a haber más criptas que incluso cementerios. O sea, la realidad es que nos está sobrepasando el espacio. Yo creo que va mucho con las tradiciones. En cuanto a rangos, recordemos que antes, en un momento, la Iglesia Católica no permitía que los cuerpos se cremaran. Eso es lo que quería preguntar, porque eso quería preguntar a los expertos. O sea, hubo un antes y un después, ¿no? En lo que también, bueno, en muchas épocas y muchas situaciones en la iglesia, pero sí este era un dato que quería preguntarle, sobre todo a Carl Rice, en la cuestión de que no se permitían entonces cremar los cuerpos, y esto pues daba pie a que se hicieran este tipo de lugares, ¿no? Entonces, para abreviar espacio, lo que haces es enterrar en el Camposanto Después, y ¿no? posteriormente trasladar a la cripta, en el caso de que tuvieras un esto lugar fue que más o menos qué años, ya que cambiaría un aproximado, no sé. Es totalmente, no sé decirte con toda salvedad, pero esto ya es de manera muy reciente. Sí, o sea, ya todavía, por ejemplo, todavía en plena epidemia de la gripe española, de la famosa gripe o de la influenza española, todavía, en tiempos de peste hubiera sido permitido y lo más adecuado hacer ceniza los cuerpos, pero no, todavía en este tiempo ponderaba la tradición de enterrar los cuerpos completos. Entonces, lo que hacían era precisamente exhumar los restos antiguos, depositarlos en las tapias del panteón para que los entierros nuevos se pudieran ir a la tierra. Entonces te estoy hablando ya del siglo XX. No sé qué tan avanzado el siglo XX, yo sinceramente no lo desconozco, pero es muy reciente. Sí, no sé si tenga que ver incluso con el concilio. Probablemente con el Vaticano II, entonces exacto. Habría que ver eso, de esa opción no lo tenemos, pero sí es algo muy reciente. Y te fijas, o sea, el pensamiento de las personas todavía, sobre todo las adultas, es: yo quiero que me entierren. Y hay quienes no quieren. ¿Que no quieren? No. Entonces, no, hay quienes dicen: yo no quiero ser enterrado, quiero estar en quiero cenizas. vivir toda la vida. Quiero estar en cenizas y además quiero que mis cenizas las repartan en distintos lugares, o que se queden en mi casa con mi familia. O sea, ya ahí también. Pues es que al final de cuentas, y digo, está también interesante que toquemos, porque ahorita en esta pandemia pasó algo muy interesante. Era necesario. No, era necesario, pero ya no hay lugar. No, pero era necesario, por ejemplo, en términos de las cenizas. Ah, sí, o que sea, te hicieran cenizas. Ya no había. Sí o sí. No, ahí no podía ir tu libre albedrío de que si quería que me enterraran o quería que me hicieran cenizas. Pero después creo que te daban chance de. Era una necesidad de la salud pública y cenizas, lo sabemos. Exactamente, pero no había espacio en las criptas ya. Tampoco. O sea, ahí empiezas con esta situación de andas buscando el espacio y ya no hay espacio en las criptas de San Miguel de Allende. Ya. Entonces, van a surgir algo muy interesante que ya vemos en ciudades grandes, que son terrenos de particulares donde ya no pertenecen a la iglesia, donde no pertenecen al Estado. Y un servicio particular. Un servicio particular va a levantar un edificio, y ahí es donde van a empezar a hacer criptas, lugares pensados para que vaya la gente a descansar, y vamos a ir a descansar en todos los sentidos. O sea, que si tú vas a ver a tu muerto, a tu difunto, pues no te encuentres con un lugar
encerrado. Este tipo de construcciones ya son parte del pasado. Ya hay mucho en la cuestión de la iluminación, la cuestión de las plantas, lo verde, la vida, porque significa esto, la siguiente vida. Así es. Y ahora, bueno, recordemos que a partir de Juárez, concretamente entre 1862 y 1864, los camposantos que eran de la administración, de la jurisdicción y del gobierno, como se llamaba en la época de la iglesia, pasan al Estado. Entonces, a partir de este momento, todos esos espacios, incluso los que habían sido camposantos muy antiguos, pues pasan a ser propiedad del Estado, pasan a ser propiedad civil, y el registro de los muertos tiene un doble asiento, una doble referencia, porque se forma el registro civil. Entonces te vas al registro civil, encuentras a todas las personas de este tiempo a partir de la Reforma con Juárez, y si llevas, bueno, la religión cristiano-católica o católica apostólica romana, estás además también registrado en los libros de defunción de la parroquia que te corresponde, ¿no? Entonces le da esto todavía un plus muy cañón a estos lugares, ¿no? En los que son las criptas, porque ya son lugares que quedaron específicamente de la iglesia. Ya estamos hablando que hubo como, no sé si es la palabra correcta, una división o algo por el estilo. Obviamente la cripta, que es parte de la propiedad de la iglesia, que sin embargo es un bien ya entregado al Estado, porque las iglesias sabemos que son propiedad de la nación, y todo lo que en ellas se contiene, incluido las criptas, la arquitectura, la pintura, las esculturas o las imágenes, son bienes nacionales, pero están en custodia de la jerarquía eclesiástica, ya sea del clero regular o del clero secular, pero como propiedad es parte ya de la nación, ¿no? A mí se me hace muy interesante porque, regresando al tema de las osamentas, las calaveras, pues vemos aquí esta decoración. ¿Qué simbolismo había en el momento que se construyen las calaveras, los huesos? Porque aquí, lo voy a enseñar nada más para que ustedes se den una idea, pero en esta parte de aquí vamos a ver esta decoración con calaveras. Vamos a ver las calaveras, cruces, y vamos a ver también cruces con su calavera, y esto es mucho que se puede ver también en la parroquia de San Miguel Arcángel. Entonces, aquí, estos son calaveras, no quiero tocar, sin embargo aquí vas a ver de vuelta, amigo. Que esto es parte de la escalinata que precisamente baja del altar mayor de la tercera orden, y aquí pudiera pues concebirse la capilla, porque aquí es donde está, aparte de, hay una pintura hasta el fondo que ustedes pueden observar, pero tiene también el altar, que es la mesa donde precisamente se celebra en estos momentos. ¿Qué simbolismo tiene esto, Graciela? Bueno, es toda una tradición dentro del arte funerario. Lo vemos también asociado a otro tipo de espacios religiosos dentro de la pintura que conservan las iglesias virreinales. Las capillas de indios, por ejemplo, tienen mucho de esta iconografía, y concretamente lo que representan estas formas pues es la vanitas, que es un género artístico que resalta la vacuidad de la vida y la relevancia de la muerte como fin de los placeres mundanos. Es un subgénero dentro de la historia del arte del bodegón o de la naturaleza muerta. Es muy común que si tú observas naturalezas muertas vas a encontrar la representación de un cráneo, no solamente en los espacios funerarios, también lo puedes encontrar asociado a algún santo, sobre todo como símbolo de la sabiduría, como símbolo del ejercicio de la muerte, como símbolo también de la temporalidad de la vida. ¿Qué significa la vanitas? Es el vacío. Viene de vacío, viene de la insignificancia, viene
como un elemento más allá que ornamental, Toño, es un elemento simbólico que nos habla de la fragilidad de la vida, que está ahí para hacernos reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la temporalidad, sobre la brevedad de nuestra existencia, sobre que no somos eternos. A ver, entonces no somos eternos. Y aquí hay algo también muy interesante, porque también habla de la glorificación. Al final de cuentas, cuando nosotros vemos y contemplamos la Semana Santa, cuando nosotros podemos ver estos calvarios, en cada uno de estos calvarios también encontramos cráneos, encontramos huesos, encontramos toda esta iconografía que sin duda la concebimos diferente nosotros, nuestros indígenas, y nosotros ya con esta cuestión de haber sido cristianizados, obviamente toma otro sentido totalmente. Sin embargo, hace rato hablábamos muy particularmente de la Semana Santa en España, donde encontramos estos cráneos en los calvarios y donde incluso en el domingo de Pascua vemos cómo sale Jesús pues por encima de un esqueleto. Así es, que es una representación muy interesante que, bueno, como mexicana, cuando lo hemos llegado a ver, pues sí, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de representaciones, pero los españoles no. Es algo que de verdad les da muchísimo miedo. Yo he escuchado a mi alrededor en esas procesiones sevillanas que este domingo de resurrección por la noche salía este paso con la representación de la cruz venciendo la muerte, una representación maravillosa además de la muerte, un esqueleto completo de una talla perfecta que estaba vencido sobre una roca con una zarza alrededor en representación, pues sí, de la muerte, de lo que está muerto, de lo que venció Cristo, de la vida eterna que llegó con Cristo y de esta posibilidad que tienes de escoger a Cristo para salvar tu vida y para hacer de tu vida una vida eterna. Y que sin duda también, no nos vayamos tan lejos, en Atotonilco encontramos también esta alegoría o este adorno siempre presente, y sin duda también en la Hermandad de la Santa Escuela, que fue la primera que se fundó obviamente aquí en la iglesia de San Rafael, está el cráneo, está pues la calavera siempre presente, recordándonos esta fragilidad de la vida, pero también esta decisión que tenemos. Y digo, aquí se me viene un poco este poema del Padre Alfaro donde habla de las dos coronas, ¿no? Que te dice, una es de flores y la otra de espinas, una está llena de glorias y otra de sinsabores, pero que al final tú deberías observar cuál es la que lleva a Cristo. Y que tienes la capacidad y el libre albedrío de escoger la que está asociada con Cristo. Pero también este tipo de representaciones en Atotonilco, en la Santa Escuela, en donde además cuando los hermanos se reunían en ejercicio, dentro del altar tenían un cráneo real con algunos huesos humanos, y que esto se hacía para meditar sobre la muerte. Ellos tenían un ejercicio especial en el cual se meditaba sobre la muerte, tanto de los propios como de los que estaban alrededor de cada una de las personas, de su familia, de sus más allegados. El Padre Alfaro decía, es la muerte, hay que meditar sobre la muerte y hay que meditar sobre que en cualquier momento va a llegarte. Exactamente. Sí, de que en cualquier... Bueno, aquí no, que no nos llegue aquí, por favor. Es que sí, se escucha muy fuerte aquí como... Los pasos. Entonces sí, hablando de la muerte y que... Pues sí, pero bueno, continuamos por supuesto en esto del programa especial que llevamos a cabo por supuesto a través de Canal 4. Nos desconcentramos. Y ya nos desconcentró bastante, pero no, la verdad muy interesante todos estos datos, un poquito más, llevarle a todos ustedes estos lugares tan bonitos que tenemos en nuestro hermoso San Miguel de Allende y que quizá muchísimos no conocen. Bueno, pues ahí ya se estuvo explicando un poquitito más de la historia, la comparación. Ahorita hablaban de algo muy interesante ya en España que yo no me sabía y que de verdad
miedo que se tiene, por ejemplo, en tierras europeas, y que en México pues somos como pues es la fiesta, no pasa nada, pero que a lo mejor en otros países sí lo ven muy diferente a como lo vemos nosotros. Tenemos una referencia, necesariamente la representación de la muerte asociada a las culturas originarias, y eso por lo menos nos hace pensar en la muerte de una manera festiva, de una manera distinta a como lo tienen otras culturas, aunque también tenemos toda esta tradición que viene de Europa y que viene de Roma y que viene de los primeros cristianos, obviamente vinculado con todo lo que tenemos de las culturas originarias. Y por eso esta meditación sobre la muerte, que era tradicional en la cultura virreinal que tuvo San Miguel, pues era algo que permitía que todos los grupos se asociaran con este concepto y con este tipo de ejercicios, porque la Santa Escuela, por ejemplo, que llevaba este ejercicio, era totalmente multiétnica y llevaban perfectamente este ejercicio o memoria de la muerte, y además este compromiso que se tenía pues para estar perfectamente relacionado con los que ya se habían ido, pero que no se habían ido porque se mantenían en las oraciones. Y por eso los pobladores estaban todos, sin excepción, relacionados con la cofradía y con los rezos y con los responsos dedicados a las benditas ánimas del purgatorio. Y además era común que la gente en sus testamentos dictara sobre cómo iba a ser su mortaja. Bueno, y bueno, viendo aquí en San Miguel de Allende tan especial la cuestión de los difuntos, o este lugar que le dábamos, que a las 7 de la noche, si no recuerdo mal, se tenía este toque de ánimas, o sea, las campanas tenían un toque de ánimas, y hablábamos que de manera muy especial a las 6:45 en la Santa Casa de Loreto se hacía para distinguirlos, porque bueno, teníamos aquí este reconocimiento a la familia de la Canal, precisamente. Entonces para ellos era el toque a las 6:45, pero el de todas las ánimas era a las 7 de la... ¿Pero era el de la llegada o el de la ida? No, es que diario. A esa hora se recordaban las ánimas. O sea, diario todos los días, indistintamente que fuera Día de Muertos o no. No, para Día de Muertos era muy interesante, porque bueno, yo aquí quiero recordar las crónicas que hacía don Félix Luna, donde él comentaba que uno de ley tenía que ir a 3 misas, cosa que bueno, no, ahorita pase que vayan a una, yo creo que ya es mucho, ¿no? ya es ganancia. Salimos regañados y asustados de aquí, porque no quiero pensar la cara que teníamos hace un rato. Sí, empezamos así de a ver lo que siempre pasa, ¿no? Pero a ver, regáñenos, ¿de cuántas misas teníamos que ir? Tomen nota, por favor. Tomen nota y todos a misa. Desde las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde se hacían el día primero los dobles solemnes en todas las iglesias para irles dando la bienvenida. Y de ahí dicen que todo el día 2, todas las horas iban doblando las campanas, y que era un luto, o sea, que la gente se vestía de negro el día 2, que era un día de recogimiento. Digo, hoy ya siento que hemos recobrado el sentido indígena, porque yo siempre le he dicho, el Día de Muertos representa una Navidad en cuestión no de un nacimiento, sino en la cuestión de la unidad familiar. O sea, esa unidad que a nivel católico nosotros tenemos el día 25, 24 de diciembre, de hacer una gran fiesta para celebrar. También los mexicanos la tenemos en esta fecha de muertos, porque es reunirse la familia, los que están, los que se nos adelantaron, y todos alrededor de una mesa estar conviviendo. Creo que esto es algo maravilloso, y ese sentido se ha recobrado. Ya no es un día tanto de luto, sino es un día de estar conviviendo. De convivencia. Entonces, se ha cambiado el sentido de San Miguel de Allende, por supuesto, pero sí hay que recordar que todos los días a las 7 de la noche teníamos presente a las ánimas, y que hay devociones muy arraigadas también a las ánimas del purgatorio. Así es. Hay además precisiones concretas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia
que podemos ver en los distintos documentos que hay en las partidas de defunción, en los testamentos, de cómo la gente, seguramente en la época contemporánea lo siguen haciendo, porque siguen, o lo dejan como un encargo, o lo dejan oficialmente en el testamento de cómo quieren que se haga la mortaja o el entierro, de dónde quieren estar. Y antiguamente era algo, lo primero que escribían, algo que a mí me causa mucho impacto, es que los grandes personajes de los cuales he leído sus testamentos para la historia de San Miguel, tal parecía que lo hacían en el tiempo preciso, pensando en que pronto iban a morir. Entonces es muy interesante ver cómo se están preparando, y no hacen tantos codicilios de testamento. Ahora no sé cómo se llaman, en la antigüedad eran los codicilios, que son pues, los cambios, los anexos que se hacen a cada testamento, pero a mí lo que me sorprende es que estaban haciendo el testamento un mes antes de la fecha de su muerte. Fíjate que ahorita se me viene a la mente, digo, ya otra cultura totalmente distinta, incluso hablando de pensamiento y en religión. Si bien allá tienen un catolicismo muy especial, pero es el inglés, pues la reina o la familia real, pues incluso hasta ensayan los funerales, ¿no? Entonces, pues vamos viendo cómo todos tenemos temas muy cercanos a la muerte. No huelen. No, Toño, tú síguele con el tema de la familia real, por favor. Huele a flores. Sí, no, huele a quemado. Huele a quemado. Bueno, que no sean las luces. Que no sea nuestra producción, porque si no, bueno, ya. Bueno, algo muy interesante que a mí me gustaría decir es que tenemos que reconocer que en el centro norte del país, en algunas partes más o menos, también dependiendo el territorio en el que nos encontramos, pues tenemos una tradición mestiza del Día de los Muertos. Hay lugares, Oaxaca, Michoacán, otros los otomís de Querétaro, nosotros somos parte de esta tradición cultural. Algunos tenemos más arraigada esta veneración a los muertos que en otras partes, de una manera más ancestral y más indígena que en otras. En el centro del país, centro-norte, tenemos una tradición mestiza que ni va del lado indígena ni va puramente del lado occidental, más bien tomamos elementos de los dos lados, pero también a través de las culturas originarias como la que tenemos en San Miguel, tenemos una veneración constante a los muertos, con todos esos rituales, con las devociones, con las alabanzas. Lo que se hace es mantener la memoria de los ancestros, porque para el pueblo otomí una de las consignas es seguir manteniendo la memoria para mantener la vida. O sea, se venera a los muertos, se venera a los que han sido de ellos para poder mantener la vida presente. Y por eso, bueno, en las iglesias, en las capillas, siempre en alguno de los flancos del acceso vamos a encontrar una representación del ánima sola, de las benditas ánimas del purgatorio. Siempre va a haber una representación, o en forma de hombre, o en forma de mujer, o la pareja, o una familia completa. Pero es muy interesante ver estas representaciones que se tienen en este tipo de capillas que tenemos, sobre todo en la cuenca del Laja. Hay unos ejemplos maravillosos que nos hablan de esta veneración ancestral a los muertos, y además una veneración viva a través de todos los rituales que se conservan en las fiestas. Sí, y bueno, aquí toca decir algo, Jonathan, me gustaría ya casi para finalizar, porque ya nos está dando miedo. Aquí en el templo de la tercera orden encontramos un fresco maravilloso que precisamente habla de estas ánimas. Obviamente recordemos que una de las devociones que tiene que ver mucho con el purgatorio y con los muertos es la Santísima Virgen del Monte Carmelo, y aquí tenemos una pintura donde a mí me impresiona ver cómo en la antigüedad les ponían las mitras de obispos, les ponían el hábito. O sea, al final de cuentas creo que no había distingo entre si eras hermano, si no eras hermano, si eras obispo. Todos pasábamos por este lugar en el purgatorio, y creo que iconográficamente lo supieron representar, y habla también de esta igualdad. Al final no importan las clases sociales, no importa las posibilidades que se tuvieron en vida, en la muerte todos vamos hacia el mismo lugar.
Venga. Algo también que yo no quisiera dejar de decir es que como hermanos terciarios de este espacio tenemos grandes ejemplos con la familia Allende y con la familia Lanzagorta, que fueron parte de esta comunidad, y que, bueno, ellos no necesariamente estuvieron enterrados en la cripta, pero sí en el cuerpo de la iglesia de San Francisco. La familia Sauto también son parte de esta comunidad de terciarios. Pues bueno, nosotros ya con esto nos despedimos. Amigos, muchas gracias. Graciela, muchísimas gracias. David. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros en estos programas especiales y por supuesto con estos invitadazos, verdaderos expertos en la materia, y me encantó, y yo creo que nos vamos un poquito, por lo menos en lo particular, que hay que mantener la memoria siempre, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, y por supuesto los invitamos a que continúen en estos programas especiales que estamos llevando a cabo gracias a nuestros buenos amigos de Canal 4. Toño Raya se despide, amigo. Así es, muchas gracias, y gracias a ustedes, y también quiero agradecer a todo el personal de aquí del convento de San Antonio de Padua, al reverendo padre Fray Octavio Luna, guardián de este convento, que nos ha dado las facilidades para poder transmitir desde aquí y llevarles un poco de lo maravilloso que es este lugar y uno de los tesoros de San Miguel de Allende. Que tengan una excelente noche, y ya saben, nosotros nos seguimos viendo en otra emisión más, porque aquí en San Miguel de Allende la muerte nos pela los dientes.